Bueno, prométame que si me paso el tiempo me tiran un papel de que me pasé. Así que, bueno, el tema que les voy a presentar es de estándares de prueba. Creo que el doctor Jordi Ferrer Beltrán pudo darles la base primordial con sus fórmulas de estándar para poder repensarlas y deconstruirlas. Y eso es lo que el grupo de semilleros de la Universidad Latina de Panamá pudo hacer con la doctrina hecha por el doctor Jordi Ferrer Beltrán. No sin antes mencionar, darle las gracias al Instituto Colombo Panameño por darme la oportunidad de poder compartirles el tema y sobre todo de incentivar a la juventud panameña que investigue. Y también a mi grupo de universidad jurídica, ya que yo solo soy un simple vocero y sin ellos yo no podría darles la ponencia. El tema que yo les voy a proponer son estándares de prueba aplicados a la decisión judicial de medidas cautelares personales, bajo una atenuación a la prisión preventiva. Mencionando principalmente lo que viene siendo el génesis, de dónde viene esta institución jurídica de estándares de prueba en el procedimiento penal, ya que estamos haciendo si le estoy mencionando sobre medidas cautelares personales, entonces estamos hablando de procedimiento penal. Entonces, ¿de dónde viene este estándar de prueba en el procedimiento penal? Y esto viene de los sistemas de corte acusatorio que han tratado de implementar esto para exigir grados de certeza probatoria al juez distintas en cada fase del proceso para considerar acreditados los enunciados sobre los hechos afirmados por las partes. O sea, servirá como una regla probatoria de juicio al juez en cada fase de la decisión judicial, porque hay estándares de prueba diferentes en cada decisión judicial. Y voy a concretarlo en lo siguiente. Nuestra Constitución, en su artículo 22, recoge un principio rector que lo conocemos todos, es la presunción de inocencia. Toda persona acusada de cometer un delito tiene derecho a que se le presuma su inocencia, mientras no su culpabilidad en un juicio público, oral y contradictorio, y que se le hayan asegurado todas las garantías para su defensa. Entonces, se puede extraer del principio rector de la presunción de inocencia y la relación íntima que existe en cuanto al acreditamiento de los hechos y la verdad y el proceso, los estándares de prueba. Entonces, el estándar de prueba nace del principio de presunción de inocencia en materia penal, ya que sirve como un instrumento de regla probatoria al juicio para el juez, cuya finalidad es considerar acreditado la hipótesis de los enunciados sobre los hechos afirmados por las partes. Y doy un caso práctico. O.J. Simpson fue un jugador de fútbol norteamericano acusado de matar a su ex esposa de su amante. Tras un largo juicio, fue exonerado penalmente tras comprobarse de que el guante hallado en la escena del crimen no se ajustaba a la mano del jugador, por lo que trajo como consecuencia el veredicto final del jurado de conciencia y fue una declaración de inocencia. Sin embargo, a él le aplicaron una medida cautelar de detención preventiva provisional y una acción civil resarcitoria de daños y perjuicios en la cual tuvo que terminar pagando. Lo que nos reúne esta tarde son tres preguntas fundamentales. ¿Qué criterio de racionalidad probatoria el juez ponderó en su decisión judicial? Y esto me refiero a la fase de la decisión judicial llamada motivación del juicio de hecho. 2. Hubo una distribución de riesgo procesal, ya que se configuró a lo que yo le llamo falso positivo, ya que el juez aplicó una medida cautelar y sin embargo el razonamiento en la hipótesis cautelar fue de condena, de declaración de inocencia. Entonces, aquí, si falta estándares de prueba en una decisión judicial en la cual hay un amplio grado de rigurosidad en cuanto a la exigencia de pruebas, ya que cuando yo aplico una medida cautelar personal a una persona, esa persona sigue gozando del estatuto del inocente, de las reglas de trato. Yo cuando aplico una medida cautelar personal, restrinjo la libertad del individuo, pero no se le ha declarado la culpabilidad. Entonces, es muy importante de que se encuadre ahí un estándar de prueba que le exija un grado de certeza probatoria al juez al momento de decidir la aplicación de la medida cautelar, ya que cualquier tipo cautelar, ya sea desde apersonarse a una oficina judicial hasta la detención preventiva provisional, todas son restrictivas de libertad personal. Entonces, ustedes me preguntarán también, ¿hay actividad probatoria en la fase de decisión judicial de medidas cautelares personales?
Y aquí el grupo de semilleros se dividió y dijo, no, antes le corresponde al Ministerio Público realizar diligencias de investigación para constatar en la carpetilla elementos de convicción suficientes para sostener razonablemente la responsabilidad penal del individuo, la existencia del hecho punible y la vinculación del hecho punible. Entonces, esto es como un tipo de recolección de evidencias que no han sido practicadas en un juicio público oral y contradictorio en la fase preliminar de investigación por el Ministerio Público. Y hay otro grupo que dijo, no, Mario, aquí no se ha practicado pruebas, aquí no se ha admitido pruebas, aquí no ha pasado nada. No puedes aplicar un estándar de prueba a las medidas cautelares. Y doy un ejemplo de lo que acaba de decir. Los hechos que configuran el delito de cuya investigación se trate pueden ser corroborados de modo tal que sirvan como base para la aplicación de una medida cautelar bajo la lógica de la proporcionalidad cautelar. Este dato de proporcionalidad cautelar lo vamos a llamar hipótesis de un acaecimiento futuro. El juez de garantías al momento de aplicar una medida cautelar hace una hipótesis sobre un acaecimiento futuro. Es un razonamiento cautelar retrospectivo, no como se hace en el razonamiento en la sentencia condenatoria, que es, retrospectivo para la sentencia condenatoria, prospectivo para adelante, para la medida cautelar. Y esto es muy importante, ya que ¿qué diferencia hay entre la hipótesis de un acaecimiento futuro, razonamiento cautelar, que puede ser un razonamiento cautelar? Lo que mencioné con anterioridad, la hipótesis de un acaecimiento futuro, y puede ser la exigencia cautelar. Es más, la hipótesis de ese acaecimiento futuro es la exigencia cautelar, desatención al proceso, destrucción de algún medio de prueba o cualquier tipo de los presupuestos, requisitos que el Código de Procedimiento Penal exija para que se configure ese supuesto. Y esa diferencia, ¿qué tiene con la sentencia condenatoria? Y ustedes me van a decir, no, es una decisión judicial que no tiene el mismo fin, sin embargo tiene los mismos efectos, o puede tener los mismos efectos. Una decisión judicial de medida cautelar puede tener los mismos efectos de restricción de libertad a un individuo, a diferencia de la sentencia condenatoria. Entonces, esa diferencia se debe a los estándares de prueba que exigen grados de certeza probatoria al juez diferentes en cada fase de la decisión judicial. ¿Para qué? Para considerar acreditados los enunciados sobre los hechos afirmados por las partes. Y es que el objetivo del proceso jurisdiccional es esclarecer la verdad de los enunciados sobre los hechos. Para ello se ha hecho uso de los estándares de prueba que, según Jordi Ferrer y Michele Tarufo, buscan establecer un umbral probatorio a partir del cual se considerará una hipótesis como probada. ¿Cómo se aplica esto de los estándares de prueba? Que es muy importante mencionarlo. Michele Tarufo decía que la única forma de establecer un estándar de prueba es estructurando en su fórmula de contenido rasgos cualitativos que sean diferidos a la decisión judicial que se trate. Los rasgos cualitativos deben basarse en las siguientes premisas. El juez, gracias a la actividad probatoria, debe elegir entre las diferentes hipótesis cuál ha de elegirse como verdadera. Pero dentro de las diferentes hipótesis, lo que lo hace intersubjetivamente controlable es que se base bajo un camino de racionalidad y no por la íntima persuasión del juez, o bajo un supuesto psicológico del juez, que no son elementos justificativos. Y la tercera premisa es que la verdad de la hipótesis ha de ser relativa. Eso significa que debe considerarse como verdadero todo lo probado. Y doy un ejemplo de lo que acabo de decir. En el Código de Procedimiento Penal colombiano, en el artículo 381 del Código, en la ley del 2004, se habla de un estándar de prueba que se llama más allá de toda duda razonable. Y su rasgo cualitativo es el siguiente. El juez solo podrá condenar al acusado cuando haya alcanzado un grado de certeza más allá de toda duda razonable, o por lo menos la tendencia de su culpabilidad. Si existen dudas razonables, el mismo deberá quedar absuelto. Sin embargo, este estándar de prueba, si lo deconstruimos, porque dice, si existe duda razonable a nivel subjetivo, nos damos cuenta de que simplemente queda bajo un grado subjetivo del juez. Por lo que en esta fórmula de estándar, más allá de toda duda razonable,
tiene que tener criterios objetivos que lo haga mucho más vinculante en cuanto al acreditamiento de la hipótesis de culpabilidad. Pero ahora vamos a verlo desde el punto de vista cautelar. Voy a colocar aquí la hipótesis cautelar y voy a colocar aquí los criterios objetivos. El criterio objetivo de toda fórmula estándar significa de que debe apelar, o sea, un estándar de prueba debe apelar a criterios relativos a la capacidad justificadora del acervo probatorio de las conclusiones probatorias que se establezcan y que sean relativas a la presunción de inocencia. Entonces, si trasladamos, ahora para concluir, si trasladamos el estándar antes mencionado y lo vemos desde el punto de vista cautelar, podremos decir que el principal rasgo que define la decisión cautelar es la necesidad de establecer como hecho probatorio el acaecimiento de un hecho futuro, exigencia cautelar, por lo que esto conlleva hacer una predicción futura, prospectiva. Esa predicción requiere enunciados referidos a ese acaecimiento futuro, basadas en las evidencias que permitan que se acepte como la hipótesis de mayor peso aquella compatible con la ocurrencia de un hecho en el futuro. Terminando, nosotros, el grupo de semilleros, proponemos un estándar de prueba que tiene una rigurosidad probatoria, pero deconstruyéndolo bajo criterios objetivos en la decisión judicial de medidas cautelares, ya que es una decisión judicial que puede incurrir en un grado de distribución de riesgo procesal. No se le ha declarado la culpabilidad al imputado y, además de eso, adoptaríamos en nuestro ordenamiento jurídico como panameños una regla de estándar diferente en cada decisión judicial que se trate, porque con eso respetamos el principio rector de presunción de inocencia y lograríamos una relación más estrecha con la verdad y el proceso. Muchas gracias, lo dejo de molestar.